Ubuntu 26 ya está aquí y quiero comprobar una cosa, si el stack que trae por defecto realmente sirve para trabajar con Odoo de forma eficiente. Y lo digo porque Ubuntu 26.04 trae por defecto Python 3.14, una versión más nueva de la que estamos utilizando actualmente, que puede ser 3.10 a 3.12. La voy a instalar desde cero en una máquina virtual en Fusion. Así dejaré el terreno listo para luego instalar Odoo. En la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para descargar VMware si estás en Linux o Windows. Lo primero que necesitamos es descargar la imagen ISO. Para sistemas AMD Intel te bajas la que dice AMD 64. En mi caso tengo que utilizar la versión ARM porque estoy en MacOS con Apple Silicon. Voy a utilizar Fusion para crear la máquina virtual. Puedes crearla manualmente o simplemente arrastrar la ISO al asistente. Ok, ya tenemos aquí la máquina creada. Voy a cambiar algunas configuraciones antes de instalar. Por ejemplo, el disco duro voy a dejarlo en 50 GB. Como tope le voy a poner eso para las pruebas. También voy a subir la memoria RAM a 8 GB y el CPU voy a dedicar 4 V-Cores. Con esto debería ir bastante fluido para hacer las pruebas. Ahora sí, vamos a cargar la ISO ARM, arrancamos la instalación, ya aparece el asistente de Ubuntu. Hay veces que te pide reiniciar para que se guarden los cambios de la configuración del hardware. Vamos a instalar Ubuntu directamente, idioma español para la interfaz de usuario y teclado. Voy a utilizar instalación por defecto, la más limpia posible, porque la instalación ampliada normalmente te mete programas, aplicaciones y si no las vas a utilizar es mejor un sistema lo más liviano posible. Aquí tenemos la parte de software adicional. En una máquina física sí que te recomiendo que lo actives porque eso te permite instalar los controladores, los drivers. Por ejemplo, si tienes una gráfica dedicada a Nvidia o AMD. Voy a hacer una instalación particionado manual para la gestión del disco. Aquí tenemos el almacenamiento, creo una partición raíz y voy a dedicarle todo el disco. Con este paso, para que los que usan máquina física, esta es la opción más habitual, tener que hacer el particionado manual. El asistente de Ubuntu 26 lo noto bastante sencillo y eso para gente que viene de Windows, que son nuevos en Linux, ayuda muchísimo. Probablemente sigue siendo una de las mejores distribuciones de Linux más fáciles de instalar y de utilizar. Ahora simplemente dejamos que termine, esperamos y mientras tanto hay algunas cosas interesantes que comentar en el nuevo Ubuntu 26. Por ejemplo, tenemos kernel más moderno. Traducido a humanos quiere decir que vamos a tener mejor compatibilidad con hardware nuevo y más soporte para drivers. Tenemos Wayland por defecto, ya no X11, y Wayland también es un término para los que no lo conozcan, es el nuevo motor de gráficos de Linux, que es más rápido, más moderno y más agradable visualmente. Tenemos mejor soporte para procesadores ARM. Es otra arquitectura de procesadores, igual que X86 que se utiliza en Intel o AMD. Por ejemplo, ARM es el que utilizan ahora los nuevos Apple Silicon. Pero sinceramente, más allá de todos los términos, lo importante es que el sistema sea estable, rápido y que funcione bien para trabajar con nuestras aplicaciones del día a día. En nuestro caso, con Odoo, porque cuando montamos entornos de desarrollo, lo último que queremos es encontrarnos con problemas raros. Precisamente quiero probar Ubuntu 26 para eso. ¿Qué tal se comporta trabajando con Odoo, con Postgres, con Python? Todas las herramientas que utilizamos normalmente en desarrollo. Y además, utilizar un entorno como laboratorio para desplegar agentes de inteligencia artificial, porque sinceramente para este tipo de cosas Linux sigue siendo el mejor sistema operativo. Así que si te interesan temas Linux, Odoo, desarrollo, inteligencia artificial, suscríbete a este canal porque voy a seguir subiendo contenido de este tipo. Ok, perfecto, la instalación ya terminó. Me costó más o menos unos 10 minutos. Vamos a reiniciar porque es importante. También que desconectemos la ISO, porque si no volverá a arrancar otra vez desde el instalador y eso es lo que no queremos. Perfecto, ya tenemos Ubuntu instalado, iniciado y así es como viene por defecto. Abrir un terminal. Para los que desarrollamos en Odoo, lo primero que me interesa es comprobar Python. Esta versión trae Python 3.14.4. Ubuntu 26.04 LTS. Vamos a actualizar los paquetes.
y finalmente instalamos OpenVM Tools. Esto es importante para las máquinas creadas con VMware porque mejora bastante la integración gráfica y el escalado de pantalla completa. Ahora sí podemos redimensionar correctamente la ventana. Voy a reiniciar una vez más. Siento que este Ubuntu va bastante rápido. Para ser una máquina virtual va bastante fluido. Y eso en desarrollo de Odoo se agradece muchísimo. Un vistazo al monitor de sistema donde podemos checar lo que es la memoria, procesador, gráficos, disco y la red. Todos los procesos que tengamos abiertos. Si un día se te queda algún proceso colgado, aquí es donde puedes venir a eliminarlo. Me gusta bastante cómo viene organizado, se ve limpio. Ya lo iremos probando en el día a día y sacaremos más videos sobre esto. Ubuntu 26 funcionando correctamente en Fusion. Ahora me falta la parte importante, montar Odoo completo, probar Postgres y validar si realmente merece la pena migrar a esta versión. Si vienes de Windows, es la que más te voy a recomendar porque no vas a tener que romperte la cabeza con drivers que si no estás habituado al principio esa suele ser la pega de Linux, pero no, cada vez es un sistema que es mucho más amigable al usuario. Nos vemos en el siguiente tutorial, suscríbete para más vídeos.